Hola, sí, señores, muy buenas noches una vez más a este espacio del Venezuela Fútbol Club, donde pues el día de hoy contaremos nuevamente con un invitado ya cuando está finalizando el mes de abril. Pero antes de hablar de esta persona que vamos a tener invitada para el día de hoy, pues lo que hacemos normalmente en cada previo, cada entrevista es pues en este caso saludar, darle agradecimiento total a todas esas personas que día tras día están haciendo frente a lo que es esta batalla contra el coronavirus. En el caso de los policías, guardias civiles, protección civil, enfermeros, doctores, que jornada tras jornada pues batallan de una manera ardua para que podamos salir adelante de esta pesadilla que se ha venido apoderando del mundo, ¿no? Entonces agradecerles a todas estas personas, también agradecerles a los maestros que día tras día pues aportan su granito de arena para que los chicos desde casa puedan seguir estudiando y tratando de llevar una vida lo más normal posible en cuanto a lo que es la educación. Y pues también agradecerles a esas personas que trabajan diariamente en el área de los supermercados, de las farmacias, para que todos nosotros podamos salir a hacer nuestra compra diaria, nuestra compra de la semana, pues para poder tener todo en casa, ¿no? Y pues bueno, una vez dicho esto, pues queríamos comunicarles que ya en este caso, pues el día de hoy estaremos contando con un invitado especial que es Walter Reinaldo Roque. Para aquellos que no conocen a Walter Reinaldo, pues Walter Cata Roque, como lo conocen muchos, estaremos conversando con él hoy, porque si bien es cierto que en este espacio del Venezuela Fútbol Club hemos estado conversando con diferentes jugadores y personas vinculadas al fútbol, pues en este caso también lo vamos a hacer, pero con otra rama, con una rama que es la del periodismo y que están involucrados en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, vamos a esperar unos instantes, ya estamos haciendo contacto, ya nuestro invitado del día de hoy, Walter Cata Roque, se está uniendo a esta conversación futbolera, a esto que tanto nos gusta, y pues vamos a hacer el enlace directamente con él, pues para que se parte un poco y hacer esa presentación formal de nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy contamos, bienvenido Walter, contamos con esta participación especial de Walter Reinaldo Roque. Para aquellas personas que no lo conocen, que creo que esto está de más, pero bueno, vamos a hacer un resumen un poquito de Walter. Periodista graduado de la Universidad Santa María, es analista de fútbol. Hay que destacar que es nieto de aquel uruguayo que vivió muchos años en Venezuela y que dirigió en algún momento a la selección nacional como el Cata Roque. Además, destacar que tu padre, Gustavo Roque, también militó en la Vinotinto. Eres un periodista de un recorrido bastante amplio que ha podido tener el privilegio de cubrir eliminatorias mundialistas, las de Alemania, Sudáfrica, la de Brasil. Pudiste cubrir el Mundial de Egipto 2009 cuando César Farías nos llevó por primera vez a un mundial en esa categoría sub-20. Te encuentras en Estados Unidos. También estás con el tema de Telemundo, ¿no? Luego nos contarás si sigues en esa faceta. Y pues actualmente lo que sí sigo y lo que sí observo es el programa On Fire TV, donde estás con otros dos compañeros como Antonella y Max Cordaro. Bienvenidos, Walter, a este espacio del Venezuela Fútbol Club, pues donde a raíz de lo que está sucediendo en el mundo por el coronavirus, nosotros somos un equipo de venezolanos en España que apenas tiene un año y a raíz de lo que sucede, pues decidimos abrir esta ventanita para conversar con personas del fútbol. Y hoy es tu turno, Walter. Bienvenido aquí al espacio del Venezuela Fútbol Club. No, muchas gracias. Un saludo enorme. Para mí un gran placer pues compartir con todos ustedes y conversar de lo que tanto nos apasiona y nos gusta y pues que siempre da tema de debate, siempre da tema para opinar y pues bueno, de verdad que un gusto tremendo estar en esta ventana y hablar de fútbol, porque ha pasado mucho tiempo de la última vez que nos vimos allá en Puerto La Cruz, recuerdo, en Lechería, y pues bueno, la verdad que
creo que cada quien a su manera se fue preparando y siguió abriéndose caminos en distintos lugares y para mí eso es maravilloso. Bueno, resalto este detallito. A Walter lo conocí cuando tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Farías en Ciudad Vinotinto. Es producto de esa amistad que él posee con el profe Farías, pues tuve ese honor de conocerte porque eres una persona bastante influyente en lo que es el fútbol venezolano y en el fútbol internacional, Walter. Eres un periodista bastante de esos duros, como llamamos por ahí. Muchas gracias por lo que corresponde, pero bueno, sí, aquí andamos, en este momento, como tú decías, en Estados Unidos, en la Florida Central, vivo en Orlando, desde hace un tiempo, pues tengo ya acá 4 años y unos meses, así que bueno, viendo otro tipo de cosas, viviendo otros escenarios y aprendiendo todos los días, porque esto es una dinámica de aprender, de crecer, de seguirse desarrollando día a día y esa es la dinámica que hemos sostenido durante todo este tiempo. Qué bueno, Walter. Mira, te comento un poco. Mira, nosotros en este espacio, como te decía, invitamos a jugadores, a personas que unas están activas, otras que se han retirado, a personas del entorno futbolístico, ¿no? En este caso, pues vamos a abordar un tema un poco que no se conoce a fondo, ¿no? Pero sí que la gente escuche detalles o anécdotas. Sí. O experiencias. ¿Por qué? Porque es lo que yo siempre digo, siempre se habla de los 90 minutos, de quién marcó el gol, de quién paró el penalti, de lo que dijo el director técnico después del partido. Pero hay muchas cosas que están detrás de todo esto que no se conocen y bueno, ahora lo iremos abordando poco a poco, ¿no, Walter? La primera pregunta, sí, la del millón, la que siempre le hago a todas estas personas con las que conversamos, ¿cómo te inicias en ese mundo del fútbol? ¿Cómo entras a ese camino futbolero? Bueno, lo que pasa es que cuando entré al fútbol, creo que ni me acuerdo, ¿no? Por un tema de familia, no tengo a ver, tengo recuerdos muy vagos de muy niño, abriéndome espacios ahí con mi familia, ¿no? Con mi papá, mi abuelo que me llevaban a la cancha, al estadio, me fui involucrando con gente que tenía primeros jugadores profesionales, entrenadores, dirigentes, con todo lo que era ese entorno de final de la década de los 80, principios de los 90, donde yo empiezo a tener recuerdos un poco más frescos, ¿no? Después, más adelante, ya tenía un poquito más de conciencia realmente de lo que hacía, salir del estadio y pues era otra época del fútbol, era un fútbol totalmente diferente, mucho más bohemio, mucho más sencillo en la puesta en escena, porque me acuerdo que terminaba el partido y se iban los dos entrenadores de los dos equipos que habían jugado a un sitio ahí cerca de Brigio Iriarte a hablar del partido y era normal que eso sucediera, ¿no? Por ejemplo, pasaba con mi abuelo y con Manuel Plasencia en eso y iban un referente de un equipo y de otro, o sea, era algo bien diferente a lo que es hoy en día por no sé si crecimiento de la profesión, del juego como tal o la industria, no lo sé, pero era bastante diferente a lo que es hoy en día. Después, más adelante, voy a San Cristóbal cuando tenía como 18 años y conversando con mi familia, pues termino regresando a Caracas y ahí empecé a estudiar la universidad y tuve la fortuna con Jaime Gómez y Pedro Febles de ir a su programa, se llamaba Directo y Sin Barrera, y ellos fueron los primeros que me dieron una oportunidad, insisto, ese momento no me voy a olvidar nunca porque una cosa es ver el fútbol de una óptica bien aficionada desde afuera y la otra poder prepararte para emitir juicios, ¿no? Y estar enfrente de un micrófono con Jaime Ricardo Gómez y Pedro Febles en un programa que tenía una audiencia tremenda y lo que generaba ese programa para ese momento, pues fue donde empecé a sentir que era una responsabilidad muy, muy grande. A ver, en ese momento, Walter, en el que a ti vamos a hacer esta semejanza, ¿no? En el momento en el que al jugador lo convocan, lo citan por primera vez, ¿cómo para ti fue ese momento trasladado a lo que fue estar en ese programa con esos dos personajes? Porque en aquel entonces estamos hablando que eran
dos eminencias, ¿no? Sí. Entre ellos Pedro Febles. Eran, ellos dos son de los mejores amigos de mi papá y nada, en ese momento me acuerdo que yo le decía tío a los dos, ¿no? Entonces, la anécdota mortal de esa primera vez fue, llega Jaime y hace una presentación, bueno, y no recuerdo bien cómo fue, vamos a tratar de imitar un poco, y está con nosotros Walter Reinaldo Roque, toda la vida con nosotros dentro del fútbol, ya tiene una edad importante para emitir juicio, con toda su seriedad y su profesionalismo, va a estar compartiendo con nosotros, no sé qué. Y yo, gracias tío, le dije, gracias tío, le dije al micrófono. Y ahí, bueno, no, se morían de la risa, pero ahí ya empezó, como que dice, la verdad, el transitar en el camino en los medios de comunicación. Fue en Radio Deporte 1590, año 2001, puede ser, 2001, finales del 2001. Eso era AM, que en aquel momento, pues eso era lo que predominaba en el fútbol o en el deporte venezolano, que todas esas cosas se escucharan por AM, porque yo recuerdo padres de amigos que seguían el fútbol o disciplinas deportivas, era por AM, porque la FM era otra cosa. Sí, era otra industria, otro target, otro tipo de gente, ¿no? Éramos como todos los que seguíamos el deporte, pues sabíamos que pertenecíamos a un segmento totalmente distinto y pues en líneas generales así se dio. Entonces, bueno, me quedó esa anécdota, pero ahí bueno, estuve casi, 4 años con ellos prácticamente, 4 años, y ya después de ahí pues se dieron otro tipo de cosas. Entonces tuviste doble universidad, tuviste la Universidad Santa María y tuviste la universidad con este par de caballos deportivos, ¿no? Sí, no, bueno, yo recuerdo que aparte en la universidad fue todo como bien extraño porque yo arranco el primer semestre de la universidad, pero ya trabajaba en los medios de comunicación. Entonces yo hablaba con los profesores, con el tema, y entendían que yo trabajaba y varios de los profesores escuchaban el programa. Entonces era todo súper gracioso porque realmente como que decía, pero es que esto no es normal que suceda, que alguien que está empezando la carrera y esté trabajando en los medios, yo escuche lo que dice y se identificaban. Entonces pues, la universidad fue una etapa realmente genial, donde quedaron muy buenos amigos, varios de ellos con los que compartí la pasión por el fútbol y en los medios de comunicación con el fútbol, el caso de Bruno Gómez, Maximiliano Cordaro, varios más, pero de los que terminamos como que haciendo televisión dentro del fútbol venezolano y todo esto, pues bueno, todo salió desde ahí, ¿no? Sí, porque después también tuviste un paso por DirecTV, donde también transmitías fútbol y al final pues DirecTV pudo haber sido una plataforma para darte también a conocer internacionalmente ese espacio, Walter. Pero sin duda alguna, la etapa en DirecTV llega después de haber trabajado en el diario El Nacional, en el diario El Mundo, en Líder y Meridiano. Después voy a Deportes Unión Radio y después hago lo de Deportes Unión Radio a la par de DirecTV Sports. Esa etapa de DirecTV Sports a partir del año 2009 fue maravillosa porque sin duda alguna, primero me dejó mucha enseñanza, ¿no? Dentro de la profesión. Después me acercó muchísimo a los protagonistas, al jugador, al director técnico, al dirigente, a los preparadores físicos. O sea, me llevó a prepararme. Entonces yo decía que en todas las oportunidades que yo me acercaba al protagonista como tal, pues estaba haciendo una maestría, doctorado en esto del juego, porque aprendía de todo. Yo soy una persona que escucho mucho, leo muchísimo más, y hay cosas con las que me identifico y cosas con las que no me identifico para nada. Entonces la oportunidad de tú mismo poder sacar un análisis y decir esto me gusta y esto no me gusta, creo que fue lo que empecé yo a hacer desde hace muchos años. Mira, Cata, hay una cosa que yo no sé cómo se siente, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, uno está en un partido de la selección de Venezuela y escuchas el himno y se te eriza la piel, ¿no? Pero ahora, antes de llegar a ese tema de lo que es nuestra Vinotinto, yo te pregunto,
¿Qué es estar en un mundial? ¿Cómo vives un mundial? En este caso, como te tocó vivirlo a ti, claro, desde el lado periodístico, pero ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se No, dirige? yo siento que yo mi vida la separo por los mundiales. Por bloque, por bloque. Sí, por bloque de 4 años. Yo mi vida la separo por los mundiales, por lo que representan, por lo que son. Estar en un mundial es como que el clímax, ¿no? De cualquier persona ligada al fútbol, de cualquier persona que vive de esto, que le genera la pasión que finalmente te termina generando el fútbol como tal. El fútbol es muy complejo. A ver, muy complejo porque no es nada más el juego lo que hay, no es nada más lo que sucede dentro de la cancha, hay muchas cosas alrededor del fútbol que realmente te terminan absorbiendo mucho más, ¿no? Entonces, pues en líneas generales siento que esto da para mucho, pero estar en el mundial es lo máximo, es lo más grande. Yo recuerdo puntualmente el Mundial Egipto 2009, cuando vi por primera vez al himno de Venezuela sonar en un mundial, y pues eso fue otra cosa. Eso fue un momento de los más importantes de mi vida profesional y de mi vida personal. Entonces, pues son muchas cosas que se suman. Después ya pude ir al Mundial de Mayores, fui al Mundial de Brasil 2014, fui al Mundial de Rusia 2018, Dios mediante ir al Mundial de Qatar, pero estar en un Mundial y después como venezolano, cuando no te toca donde está tu selección, que me pasó en Brasil y en Rusia, pues como periodista y persona de fútbol lo vives con la misma intensidad, ¿no? Es vivirlo de otra manera, la ciudad se convierte en una fiesta, y una fiesta que tiene que ver con fútbol, con las emociones que genera el fútbol, con la noticia que genera el fútbol. Entonces realmente todo esto lo hace lo más especial de todo, sin duda alguna. Fíjate que tú hablas rememoras ese tema de Egipto 2009, y te digo que yo era uno de esos que estaba en mi casa, que lloraba, ¿sabes? Porque nosotros no sabemos no sabíamos lo que era eso. Si bien es cierto que era un mundial sub-20, pero sí, no sabíamos la magnitud, el alcance de lo que se había hecho, de lo que Farías había logrado con ese grupo de jugadores previo a un trabajo arduo de mucho tiempo y de preparación previa, cambiando ese formato de la liga donde los chicos pasaban a tener un plano primordial y principal en las ligas para poder desarrollar esa selección, que además tuvo no sé cuántos partidos amistosos internacionales. Eso fue una cosa que para el que estaba en el fútbol, por lo menos a mí como te digo, me hizo botar lágrimas cuando viví ese momento del himno. Claro, es que todo eso marca una evolución, ¿no? Sin duda alguna, Venezuela empezó a ganar espacios puntuales dentro del fútbol por todo lo que se fue dando, por una cantidad de cosas que se sumaron para que Venezuela empezara a sacar resultados. Pero cuando tú lo pones a ver, bueno, estar en un mundial y después las consecuencias porque para estar en un mundial se tuvieron que alinear muchas cosas, más allá del que terminaba tomando las decisiones, era César Farías y su cuerpo técnico en aquella selección de Egipto 2009, pero a ver, también hubo decisiones que se tomaron para que pudiera jugar el tema del juvenil, el jugador de la norma, para darle más minutos de cancha en primera división a jugadores que proyectaban para ese desafío. Claro. Después cómo se sostuvo eso en el tiempo, y que después se dio para clasificar a un Mundial Sub-17, después ser otra vez mundialista Sub-20, después ser subcampeón del mundo. Se habla mucho de hitos y no sé, pero a ver, ser subcampeón del mundo, o sea, eso es algo que realmente creo que hay que tenerlo en cuenta, y todo eso forma parte de una evolución de manejos acertados que dieron que se siguiera una línea de trabajo, y que por supuesto a la postre se manejaran todo lo que se vino manejando después. Insisto que todo esto fue progresivo, pero sin duda alguna que esa primera vez, haberlo vivido esa primera vez en el estadio Al Salam del Cairo, fue realmente maravilloso, sin duda alguna.
Mira, en este momentito hago una ligera pausa. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a saludar a todas estas personas que se van conectando, que siempre están pendientes de lo que venimos haciendo en este mes de abril con todas estas conversaciones. De hecho, veo que se acaba de unir Max Cordaro, se ha unido. Saludos, Max. Estamos aquí quitándote a un ratito a Walter. eh, Acabamos de terminar un programa de On Fire que va a salir en un rato está súper picante porque creo que vamos con todo esta noche. le vamos a echar un vistazo como siempre, porque desde Madrid le seguimos la pista a ustedes con su programa que está bastante interesante. Es bastante atractivo la forma como lo llevan, esa empatía y armonía que tienen ustedes con ustedes tres, la verdad que es bastante genial y eso se siente cuando uno puede observar el programa, Cata. No, y de verdad que lo estamos disfrutando mucho. Lo que estamos haciendo en On Fire TV junto a Maximiliano Cordario y Antonella González, pues realmente es justamente lo que queríamos, ¿no? Primero hablar con esa soltura, aprovecharnos del internet que no tiene filtro, que podemos decir lo que pensamos, que somos nuestra propia línea editorial, que no tenemos ningún tipo de regulación, entre comillas, lo digo en buena línea, para emitir juicios y que progresivamente pues en eso es lo que hemos ido buscando, ¿no? Desarrollar ideas. Hemos podido sumar en esta cuarentena pues por la condición de la cuarentena, que va a ser algo que en cualquier momento va a acabar, esperemos que sea lo más pronto posible, pero aprovecharnos del tiempo de entrevistados que capaz en otra instancia o en otro momento no son tan fáciles de conseguir o no tienen el tiempo para poder sostenerlos. Entonces pues bueno, sí, de verdad que lo estamos disfrutando mucho y es un espacio bien cargado de fútbol, que era lo que nosotros queríamos. Sí, como te decía, la verdad que es genial el formato de lo que están haciendo y cómo lo llevan y desde aquí, desde Madrid, le damos un aplauso por ese trabajo que vienen desarrollando, ¿no? Muchas Y gracias. bueno, como te decía Walter, nosotros aquí pues le mandamos un saludo también a alguien que siempre está pendiente y en total sintonía con nosotros, que es Nancy Ortiz. Ella es nuestra coach, porque aquí en el equipo, pues bueno, una de las cosas que hemos querido hacer es tratar de ir por un buen camino, hacer las cosas sin prisa pero sin pausa. Y ella es una persona que ha sido fundamental en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, porque ha estado pendiente de toda la evolución, dándonos tips para poder hacer las cosas de la manera más correcta, ¿no? Entonces, Nancy, un saludo porque siempre estás pendiente de todo lo que hacemos. A ver, Cata, retomo otra vez contigo. Te voy a hacer una pregunta de estas, así que a lo mejor, ¿cómo me preguntas eso? Pero qué fastidio, no lo sé. ¿En algún momento como periodista tuviste, sabes, algún técnico, mira, no quiero conversar, que la prensa no me moleste, algún tipo de escenario sin entrar mucho en detalle o de quién, si llegaste a tener eso? Porque también eso se ve, no solo es lo bonito, no, a veces también te encuentras con personajes que no son del total agrado. Pero bueno, me imagino que sí. A ver, yo entendía siempre que lo que yo creía que sucedía a veces no caía siempre bien, ¿no? Y mi manera de hablar, no hablo de que soy una persona agresiva, ni mucho menos, sino que a veces, a ver, es muy difícil que cuando tú emites un juicio de algo que sucede, alegre a todo el mundo, mantenga contento a todo el mundo, ¿no? Claro. Yo sí sentía que en un momento incomodé en un periodo a un grupo de personas, a otro periodo a otro grupo de personas, y así porque forma parte de mi trabajo. Yo sentía que estaba haciendo lo correcto, porque si eso no sucedía era que realmente no lo estaba haciendo, entre comillas, bien. Pero negarse a una entrevista muchas veces, a mí me negaron muchísimas entrevistas por distintas razones. Después que yo las asimilaba como una situación normal, era parte de lo que era mi profesión, porque yo trabajaba en televisión en vivo. Entonces, al trabajar en televisión en vivo, todo este tipo de cosas podían pasar. Tú estabas abajo en un camerino y de repente se prendía el bombillo rojo. ¿A quién tenemos aquí? Que sea Pedro Pérez. Bueno, Pedro Pérez, no hay entrevista por cábala. No hay entrevista porque no te quiero hablar. Y bueno, podía pasar muchas veces y al final, pues, como que no recuerdo una en especial, pero, Pandy, sí te puedo decir que me pasaron muchísimas veces que personas no quisieron hablar conmigo. Ahora,
hecho mucho más sencillo hablar de fútbol en la victoria. Eso lo hace cualquiera y es el común denominador. Cuando se pierde, cuando las cosas no están bien, cuando los escenarios no son los más optimistas, pues ahí es donde cambia la situación y ahí es donde te toca capaz manejarte con ese doble frente de poder sacar lo mejor del entrevistado, que para que la persona lo pueda orientar de esa manera. Vale, no, sí, te lo digo porque a veces pasa eso, ¿no? Que situaciones que a lo mejor no agradan y te sientes un poco incómodo, pero bueno, te lo quería preguntar porque, bueno, hay cositas que a veces, como te decía, nos gusta a veces tocar o hacer preguntas que muchas veces las personas que están fuera del fútbol desconocen y que no son únicamente esos 90 minutos como hablábamos en un principio y tú también lo mencionaste, ¿no? A ver, Walter, una pregunta. ¿Qué hace un gerente de comunicaciones? Explícale a todas las personas qué hace un gerente de comunicaciones. sé que es algo amplio, pero tratar de condensarlo un poco para que la gente entienda esa parte que puede existir en el fútbol en lo que respecta a comunicaciones. Ajá. Bueno, lo que pasa es que la gerencia de comunicaciones depende mucho del perfil del equipo donde se pueda desarrollar ese cargo y ese rol, ¿no? No en todos los sitios se puede hacer de la misma manera, porque no en todos los lugares vas a contar con el mismo presupuesto, no en todos los lugares vas a contar con la misma abertura hacia los medios de comunicación y la importancia del mensaje que hay un equipo o en otro. No en todos los lugares se puede pretender que la gente que dispone de primero, insisto, del presupuesto y después de lo que hay alrededor de eso, estén todos en un acuerdo. Yo he tenido la fortuna, lo digo de esa manera, que cuando me tocó trabajar en la gerencia de comunicaciones de Atlético Venezuela en el año 2011 hasta el 2013, conté con un aval muy importante de un tipo que se llama Rubén Villavicencio. Y te lo digo porque respetaba mis decisiones, porque respetaba la orientación del contenido que queríamos mostrar, porque en un principio también estaba muy bien alineado con un cuerpo técnico como el que tenía José Hernández en su momento, y José Hernández también creía en la importancia del mensaje a nivel comunicacional. Entonces como que se alinean muchas cosas, ¿no? Entonces te pongo este ejemplo puntual de lo que me tocó vivir entre el año 2011 y el 2013 en Atlético Venezuela, hasta llevarlo, evidentemente, con mucha más preparación, con mucha más experiencia, con mucha más capacidad en las tomas de decisiones y también en la orientación del contenido que queríamos, a lo que tuvimos en Die Stronges en el año 2017, cuando me tocó estructurar desde cero toda la gerencia de comunicaciones de un club que tenía más de 100 años de historia, ¿no? Entonces, pues eso sí fue bastante complejo, porque imagínate tú, había periodistas que me doblaban la edad, que tenían mi propiedad haciéndole cobertura al equipo, pero llegaba alguien de otro país, porque yo estaba llegando a Estados Unidos siendo venezolano, a hablarles de cómo teníamos que trabajar comunicacionalmente un club del cual tenían 35 años haciendo coberturas, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay algo que no se ningunea, y es el profesionalismo y los buenos tratos y la educación y los principios y los valores, y principalmente el tacto y el mensaje correcto como se emita. Entonces, cuando logras alinear todas esas cosas, pues creo que todo llega en buen sentido, y el objetivo puede acercarse, ¿no? Cada vez más, y nosotros lo que buscamos fue eso, ¿no? Primero, y te lo hablo en los dos sitios, ser servidores de los periodistas, y los periodistas que pudieran ampliar mucho más el mensaje que tú como club estás enviando. Después, hablar de todas las cosas positivas que hay alrededor de cada situación que pasa, de un resultado, de un entrenamiento, de una toma de decisión, de un mensaje de algún jugador o parte del cuerpo técnico, algún médico o algún integrante de la estructura de trabajo del club. Entender de que se puede generar contenido diario
para globalizarle el mensaje desde la parte netamente futbolística, que era lo que a mí más me gustaba y lo que me sigue apasionando, porque creo que los medios de comunicación son los responsables de aumentar las culturas de fútbol en todos los países, y dependiendo en el discurso y la manera con la que se habla, la sociedad percibe el mensaje de una manera y la puede ir mejorando y digiriendo mucho más fácil. Entonces, pues, creo que en eso han sido mis enfoques, pero yo no lo he hecho solo. Tendría que ser un egoísta y un tipo altamente ególatra para decirte que todo ha dependido de mí, ¿no? Yo primero cuento con un capital económico y después con un capital humano, que es el más importante, ¿no? Poder reunirse con gente capacitada, preparada, y que tus decisiones las puedas delegar, y esas personas a las que le delegas decisiones terminen ejecutando un plan correcto. Entonces, en base a todo eso es lo que yo he sentido que se ha podido dar con éxito mi experiencia en los clubes que he estado como gerente de comunicaciones. Lo que se hizo en Atlético Venezuela en el año 2011 hoy sigue vigente en el club, mejorado, evidentemente, potenciado porque hay más herramientas de comunicación, es mucho más fácil ahora que antes. Pero también lo que se hizo en Die Strongest en el año 2017 hoy sigue igual de vigente, se mantuvo hasta el mismo eslogan, se mantuvo la misma línea, y creo que después de casi 3 años que eso siga pasando, insisto, en un club de más de 100 años de historia, en un club que tiene una importancia pero valiosísima, en un país con una sociedad muy futbolera, pues creo que terminó de darme el como que dice, el espaldarazo para seguir creyendo en este tipo de proyectos. Mira, Walter, aquí nos mandaba saludos Heathcliff Castillo y Henry Macho, no sé si lo recuerdas, que era el jefe de prensa del Deportivo Anzoátegui, claro. En ese momento, cuando él era el jefe de prensa en el Anzoátegui, pues también yo estaba ahí trabajando con las categorías menores del dance. Y saludos Henry, saludos Heathcliff, que también Heathcliff es una de las personas con las que conversaremos en próximos días. Y retomando un poco lo que decías, Walter, o sea, yo pienso que eso que tú hablas de un mensaje para que las personas puedan entender qué es lo que se quiere hacer es fundamental, ¿no? Y en un club de tanta historia, y más allá de estos temas de historia que puede tener este club en Bolivia, puede generar demasiadas noticias y demasiada información diaria, constante. Yo diría particularmente, no sé si tan exagerado, pero tranquilamente como un periódico. ¿Por qué? Porque se generan tantos detalles dentro de un equipo de fútbol y de una envergadura tan grande que compite, que está en competiciones internacionales, que está con categorías menores, que tiene jugadores en la selección del país. O sea, son muchos factores que te permiten poder nutrir esa parte periodística o comunicacional de la institución para que se desarrolle y el mensaje llegue a distintos lugares, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No, absolutamente. Yo lo que creo es que también depende mucho del resultado, depende mucho de todo lo que se pueda estar generando, y tratar de que las matrices de opinión puedan ser primero informativas, ¿no? Después reales, porque ¿qué pasa? Muchas veces en los clubes de la élite mundial se genera una cantidad de rumores porque no hay cercanía entre el que informa con el que necesita ser informado, ¿no? Entonces, cuando tú logras acercar eso, y yo siempre lo digo, el periodista tiene una labor que es muy compleja, que es ser el ducto entre lo que pasa y la gente. Entonces, cuando tú te conviertes en un ducto realmente funcional entre lo que pasa y la gente, que es la que va a consumir eso que pasa, es cuando realmente tu trabajo está siendo bueno o tiene una ponderación alta. Mientras tanto, si eso no sucede, pues bueno, eres como un muñeco, ¿no? Que termina ocupando cargos, pero que no tiene ninguna influencia real entre lo que sucede y las personas que están esperando saber qué es lo que sucede. Mira, Walter, en este caso, por ejemplo, ¿cómo llegas a The Strongest? ¿Cómo se hace esa conexión para que llegues a ese club tan importante de Bolivia? Y como decías, fíjate que esto es algo que mucha gente no sabe, te tocó llegar a un país futbolero, ¿sí? Porque aunque a lo mejor hayan ido un mundial, por ejemplo, pero es un país de mucha cultura futbolística, llegas a un club importante.
y mencionabas que estabas con personas que venían cubriendo el equipo desde hace muchísimos años, entonces era quizás un shock fuerte para ellos, que llegara una persona extranjera y pudiera hacer lo que hiciste, que al final lo lograste, pero ¿cómo llegas a ese club? Primero, yo no tuve nunca resistencia del boliviano en ningún momento. Me parece que primero, a mi juicio, el acercamiento que yo tuve con el boliviano en líneas generales, porque no era nada más lo que me pasaba en La Paz. Te puedo hablar de todos los sitios donde fuimos en el país: Santa Cruz de la Sierra, Yacuiba, Oruro, a donde nos tocó ir el Alto, donde estuvimos. Siempre pudimos acercar al periodista con lo que venía pasando, y evidentemente correspondían unas decisiones institucionales poder acercar a los medios de comunicación con el club, ¿no? Con el equipo. Y esas decisiones institucionales mucho pasaba por mí. Entonces ahí conté con un respaldo importante del gerente del club. En ese caso era Carlos Pino, que ahora trabaja con la selección boliviana de fútbol, y con toda la estructura, ¿no? de la directiva en línea general, y avalado sin duda alguna con el técnico, que era César Farías. Yo llego a Die Strongest con una llamada telefónica. Veníamos hablando César y yo del juego, de los partidos de Copa Libertadores. Me hablaba ellos jugaron desde la fase 1 de aquella Copa Libertadores. Les toca, la primera llave fue contra Montevideo Wanderers, la segunda contra Unión Española, y bueno, si lograban clasificar en esas dos llaves ya entraban en el grupo, la fase de grupo como tal, que era contra Independiente Santa Fe, Sporting Cristal y Santos de Brasil. Entonces, en ese momento pues veníamos hablando del juego, y yo vi los partidos y teníamos alguna coherencia en situaciones que se habían dado, y yo venía de una situación personal bastante compleja que estaba viviendo acá, y pues me dice: chamo, pero ¿por qué no te vienes y armamos todo eso que tú me estás...? Claro, porque yo le decía: mira, tienes que masificar el mensaje de esta manera, tenemos que generar esta estructura acá, hay que hacer tal cosa acá, tal. Y de repente me agarra y me dice: pero ¿por qué no te vienes para acá, que vamos a clasificar? Después, cuando nos toque jugar de octavos en adelante de Copa Libertadores, ya habrás entendido que habrá valido la pena, ¿no? Lo pensé 1 minuto y medio. Le dije: bueno, la única condición es que me dejes estar cerca de la cancha, que yo me tengo que preparar como entrenador. Yo me tengo que preparar como entrenador. Y él me dice: ¿pero qué? ¿Tú quieres ser director técnico? Y yo le digo: bueno, no sé, pero yo lo que sí creo es que necesito muchas más herramientas desde el trabajo de la cancha para la gente que escucha lo que yo digo y cuando analizo el juego. Entonces, pues, cuando eso se dio, cuando se unieron esas cosas, ya tenía un boleto para La Paz a los 2 días, y me monté en un avión y me fui directamente Miami, Virubiru el Alto, y a los 4 días me estaba recibiendo Lino Alonso allá en La Paz, y a los 4 días jugábamos contra Santa Fe el primer partido de la fase de grupo de la Copa. La verdad que una pregunta que es súper importante, sobre todo al haber trabajado, el haber podido trabajar con César. ¿Cómo es? Explícale un poquito a la gente así de una manera muy breve qué es trabajar con César Farías, porque es un tipo impresionante. O sea, yo te digo, el tipo tiene muchos conocimientos, sabe, pero no es fácil. O sea, porque lo digo no es fácil en el sentido porque abarca muchos detalles, o por lo menos así lo percibo yo, abarca muchos espacios, abarca muchos detalles porque tiene una visión distinta, y yo creo que eso influye en parte de su éxito, ¿no? Sí, lo que pasa es que no, yo siento que no es valorado por nuestra sociedad, por lo que somos como sociedad a nivel de fútbol, ¿no? Una sociedad que tiene muchos egos, una sociedad que es muy mezquina hacia el éxito, que es una sociedad que realmente es esquiva para el tipo que se prepara, ¿no? Porque lastimosamente, por un tema, insisto, social, nos convertimos en eso, y es lo que realmente nos ha tocado vivir. Después, es una persona que le invierte muchas horas de su vida diaria al trabajo. Normalmente, en la estructura de las 24 horas al día, tú dices, bueno, son 8 horas de trabajo, son 8 horas de descanso, de sueño para recuperar las 8 horas, y son 8 horas de compartir y de hacer actividades
recreativas o de familia, ¿no? Y ahí tienes tus 3 bloques de 8 horas y ya se consume el día. Pues trabajar con César no es así, o sea, hay un intervalo que a veces tocábamos picos de 18 horas de trabajo entre evidentemente con sus pausas, pero hubo días que trabajábamos hasta 18 horas, días donde el desgaste era fuerte, pero físicamente te pasa factura cuando estás arrancando. Después ya como que estás en piloto automático y te conviertes en una persona que recibe mucha información. Depende de cada quien de cómo la digiere, porque no todo el mundo digiere con la misma fluidez, la misma rapidez la información y los mensajes. Entonces, pues, pero es una máquina de trabajar. Es un tipo que es una máquina de trabajar, una máquina de actualización, una máquina de evolución dentro de los mismos avances que va teniendo, porque apenas se va generando algo, ya está buscando la manera de, pero ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo lo podemos ir ganando más espacio? Después de los trabajos de cancha, ok, si ya logramos esto, ahora ¿cómo logramos? Te voy a hablar algo puntual de concepto. Ok, si ya logramos que el repliegue lo hiciéramos de una reanudación de esta manera, ¿cómo lo podemos hacer si contamos con un elemento más para contragolpear por este lado? O sea, pero ya va, que estamos terminando no, vamos a buscar 3 o 4 variantes más de este trabajo. Vamos allá, siempre va un poco más allá de lo que pueda, va un paso o 2 pasos adelante. Exactamente, entonces cuando eso pasa, entonces lee mucho, se prepara mucho, entonces claro, tienes una actividad de trabajo constante y no paras. Yo insisto, yo llegué allá y en la semana que nos tocaba jugar el partido contra Santa Fe en el Campín de Bogotá, que era con el que decidíamos la clasificación a octavos de final, necesitábamos empatar o ganar en Bogotá. La última semana te puedo asegurar que previo al viaje a Bogotá habíamos dormido 8 horas en 7 días. Fácil. O sea y la misma adrenalina te va llevando. Yo recuerdo que se acaba el partido, llegamos al hotel y el vuelo salía al día siguiente, todos dormimos casi 14, 15 horas continuas. Mira, es que yo creo que estar rodeado de esas personas es increíble porque te nutres muchísimo de conocimiento, de conceptos, de valores. Recuerdo esa etapa en la que cuando se inició, por ejemplo, Ciudad Vinotinto, que muy bien la conoces, sí. El tema de cuando los entrenadores tuvieron un proceso de preparación y adaptación para poder formar a los niños que empezaron ahí, se rodearon de César Guacharaca Baena, de Fabián Bazán, de Lino Alonso, o sea, de un grupo de personas, obviamente, además de César, que era el motor de esa institución, ¿no? Total. Pero es que es una cosa, te enriquecen de una manera impresionante. Y estar entre César y Lino, porque ese era otro personaje de nuestro fútbol venezolano que en paz descanse, formador de muchísimos jugadores, sí. Sacó cualquier cantidad de jugadores de donde a lo mejor nadie contaba con ellos, pero fue un precursor de nuestro fútbol base, ¿no? Lino Alonso. ¿Cómo fue trabajar también con estas dos figuras? Bueno, ya de César me has contado un poco, pero con Lino, ¿cómo fue estar ahí con ellos? Pero lo que pasa es que yo siento que soy un afortunado por eso, ¿no? A mí la vida me ha dado la oportunidad primero, de estar con gente mayor, no nada más en edad, sino también en experiencia, ¿no? Y esto de criarse con viejos o compartir con viejos, ¿no? Siempre le dio un valor importante, no nada más desde mi familia paterna, sino también de mi familia materna, ¿no? Siempre lo digo como una valoración que hago del aspecto humano. Lo he hecho el tiempo atrás y digo, bueno, yo prestaba atención en esto, era medio disperso, hiperactivo, pero siempre presté atención a muchas cosas que después han pasado los años y como que el tiempo me echa atrás y digo, bueno, ya va, tengo que, aquí saqué esto, allá saqué aquello, y como soy una persona que escucho todo y después me quedo para mí lo que realmente siento que me es funcional y lo que yo creo que me sirve, ¿no? Con respecto a lo de Lino que me preguntabas, pues eso fue un máster que me dio la vida de fútbol, pero principalmente de valores humanos, de respeto,
y de agradecimiento. Con Lino primero compartí muchas horas en ese arranque de año 2017. Lino muere en principios de abril del año 2017, y en todo ese arranque yo acumulé muchas horas con Lino, porque recuerdo que el primer apartamento que a mí me dan en La Paz lo compartía con Lino Alonso. Entonces te podrás imaginar que me despertaba con Lino Alonso, era la noche, me despedía y Lino Alonso su habitación y yo al lado, la habitación de al lado. O sea, nos tocó compartir, era mi roommate, por llamarlo de alguna manera. Entonces te podrás imaginar que no nada más era de fútbol, sino de la vida, de momentos que puedes ir extrayendo de manera orgánica, por llamarlo de alguna manera, y que me nutrieron muchísimo. Después la parte que tiene que ver con el fútbol, que es lo profesional y que a mi juicio fue extraordinario, muy grande, pero yo me quedo mucho con lo que me dejó como persona, o sea, como ser humano. Siento que Lino, desde la formación y el desarrollo del jugador, lograba invadir espacios emocionales que pocos podrían llegar. Entonces, como lograba invadir esos espacios de generar emoción, de generar ese pico donde te toca la familia, donde te toca lo más preciado que tienes, pues evidentemente en lo que tiene que ver con lo didáctico, con lo netamente de aprendizaje, te llega mucho más rápido y lo digieres mucho más rápido. Entonces, las técnicas de Lino eran realmente maravillosas. Y después lo otro, cuando muere Lino Alonso, en el país no solo se levantó un mensaje a las personas ligadas al fútbol, escribieron ingenieros, abogados, arquitectos, políticos, pescadores, agricultores, escribieron una cantidad de personas. ¿Por qué? Porque él había sido una persona que por medio del fútbol se había ganado un espacio muy importante en tipos desde la formación que no terminaron siendo futbolistas. Entonces, cuando todo eso sucede, cuando todo eso pasa, ya tú te das cuenta que no es nada más que se murió una persona de fútbol, sino que se murió una persona con una personalidad y con un trabajo de vida que es sumamente invaluable. Sí, un formador de seres humanos, de personas, tal cual como dices tú, porque iba más allá del fútbol. O sea, además de formarlos jugadores o de sacar un talento, que desarrollarlo y explotarlo, pues era esa parte humana que también tenía Lino, bastante jocosa o bastante particular de ser, pero era tremenda persona, Lino. A ver, Walter, una última preguntita así de esta parte así ya como más protocolar, ¿no? Actualmente estás con Telemundo, sigues con Telemundo, transmitiste un mundial femenino, transmitiste el mundial de playa. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque por lo menos lo digo más que todo por el mundial de playa, ¿no? De fútbol playa, porque quizás era algo distinto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? No, yo creo que esto fue una experiencia ya a un nivel, por la proyección de la pantalla, por lo que significa Telemundo dentro de los Estados Unidos, porque, a ver, es el principal canal de habla hispana dentro de Estados Unidos, que es un país de 380 millones de habitantes. O sea, lo que pasa es que eso no me lo investigué mucho llegando, porque si no, evidentemente te iban a invadir los nervios y te invaden una cantidad de cosas pero que forman parte realmente de esa autoevaluación que tú haces, decir, ok, ¿dónde estoy? ¿No? ¿A dónde voy? Y aquí es donde voy a trabajar. Surgió esa oportunidad en el verano pasado, el 2019, justo cuando iba a arrancar el Mundial Femenino de la FIFA, y donde se estaba jugando el Mundial Sub-20 también. Y bueno, a partir de ese momento pues se estaba transmitiendo también la Copa América de Brasil 2019. Entonces había una cantidad de eventos de fútbol y pues me llamaron, se dio la oportunidad. Ya se habían seguido mi trabajo en DirecTV Sports, sabían más o menos cómo era mi perfil, qué era lo que yo hacía, y pues me hicieron una oferta y no dudé evidentemente en aceptarla, y fue una exposición tremenda, porque también trabajas con tipos de muchísima trayectoria en este país, que tienen más de 25, 30 años viviendo dentro de Estados Unidos y que ya tienen un espacio ganado. Aquí
llegar como inmigrante, más allá de que tengas los documentos, que tengas licencia laboral, de que tengas un social security o tengas tu ID y todo tu documento en regla, pues ganarse un espacio dentro de la industria televisiva en un país como Estados Unidos, insisto, donde hay 380 millones de habitantes, donde viven un altísimo número de hispanos, y poder ganarse un puesto ahí pues es bastante complejo, y por eso yo le doy la valoración que se merece. Después hice el Mundial de Fútbol Playa, después me llamaron, hice partidos de la Premier League. Entonces, pues en todo lo que tiene que ver con esa experiencia 2019, pues para mí fue maravilloso, con Adrián Costa, con Claudio Prisón, con todos los jefes de talento de la planta, pues quedé con una relación, al igual con todos los compañeros que tuve ahí, con Diego Pesolano, con Pan Álvarez, con todos los que están ahí adentro, pues hice una tremenda relación. Y pues bueno, lastimosamente la pandemia nos llevó a tomar una pausa, pero vamos a ver qué puede estar pasando, pero seguramente, o Dios mediante, pues se sigan dando oportunidades en una planta como esa que va a seguir transmitiendo los eventos FIFA y la Premier League progresivamente. Walter, la verdad que es fantástico poder escuchar que hayas podido trascender en este campo en este espacio tan complicado como lo dices en Estados Unidos, en una cadena de tanto renombre como es Telemundo, ¿no? La verdad que, como digo, méritos para ti por lo que has logrado. Pero ahora Walter, te tiras tus caimaneras allá en Estados Unidos, sigues echando tus partiditas, te comes tu arepita, tus pequeños, porque bueno, allá sí se consiguen mucho más fácil. A ver, aquí en Europa ya también se consiguen, ¿no? Pero tienes un poco más esa vida, la comida venezolana, la extraña. ¿Qué te hace falta de Venezuela? Pues, no, lo que pasa es que yo fui a Venezuela ahora en septiembre. Fui a ver a mi mamá, estuve en Margarita, estuve en Caracas con mi papá, fui a ver a mis padres, y realmente la Venezuela que yo vi ahora no es la misma que dejé. Entonces, yo más bien me alarmé muchísimo porque cada vez que fui, pues como que no, los recuerdos que yo, vamos a ir a tal sitio que voy a encontrarme con entonces, ¿qué pasó aquí? Y te echan el cuento de todo el tema, entonces termina siendo como más afectado. Entonces, pues luego entendí haber estado acá que es una condición normal por todo lo que tenemos alrededor, por la condición país, por lo que viene sucediendo en Venezuela. Pero aquí yo soy mucho de cocinar, a mí me gusta mucho la cocina, la disfruto, creo que cocino bien. De verdad que todo lo que tiene que ver con comida venezolana, desde el pabellón hasta empanadas, arepas, hallacas, o sea, todo, soy de cocinar bastante, y pues, no soy de salir a comer, voy a ir a un restaurante a comer venezolano, no. Yo mismo me preparo lo que considero que me provocó en el momento, y con el tema de los productos aquí se consigue mucho más fácil, evidentemente, que en Europa. Aparte, la población venezolana en esta región de la Florida cada vez crece más, entonces eso ha llevado a que mercados brasileños, mercados hispanos de diferentes tendencias, pues pongan productos venezolanos y los consigan muy fácilmente. Entonces, de verdad que en ese aspecto no he tenido ningún tipo de problema. Y con lo de las caimaneras, tengo un grupo de buenos amigos acá. Dos de ellos son socios y tienen uno de los complejos de futsal indoor con techo, o sea, son bajo techo. Sí, así tipo hockey. Ajá, de aquí de Orlando tienen un complejo maravilloso, y pues ahí vamos y jugábamos los miércoles. Llegó como una época que jugábamos todos los miércoles por 2 meses, después hicimos una pausa, nos lesionamos 2, después seguimos jugando, pero no, de verdad que siempre, y ahí tengo a mi hijo también jugando, ¿no? Entonces siempre con la gente del fútbol nos acercamos y tenemos la oportunidad de jugar. Mira, Walter, tú sabes que bueno, aquí nosotros con este proyecto que estamos desarrollando, el Venezuela Fútbol Club, pues apenas tenemos 1 año, es algo que va poco a poco. Empezamos 8 personitas y luego tuvimos que hacer una selección de más de 200 jugadores para poder conformar un grupo
para ir a competir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios las cosas han venido saliendo bien. A raíz de lo del coronavirus, pues nos paralizó la liga, teníamos un equipo de primero y el otro equipo estaba en el mismo grupo, pero estaba de quinto empezando a ascender y bueno, las cosas se han paralizado, estamos a la expectativa como está todo el mundo, ¿no? Y bueno, Walter, tú sabes que además esto nos da una horita y ya tenemos que empezar a despedirnos. Desde aquí, desde el Venezuela Fútbol Club, Walter, agradecido por que nos hayas brindado una hora de tu tiempo, que sabemos que eres una persona que tiene muchos compromisos con tus proyectos, con tu familia. Agradecerte de verdad por este momento tan especial de poder hablar de cosas de fútbol, de que nos dieras a conocer muchos más aspectos después de esos 90 minutos que siempre están y que son los que nos alegran la vida, ¿no? Y bueno, pedirte unas palabras para el Venezuela Fútbol Club y para todas las personas que nos sintonizan, Walter. No, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Yo siento que yo le debo mucho el fútbol de mi país por todo lo que me dio, lo que hizo de mí como persona, porque el fútbol venezolano a mí me hizo una persona de bien, me llevó a escenarios que jamás me imaginé que iba a estar en mi vida y todo lo que tenga que ver con el fútbol y que tenga sello venezolano, pues para mí tiene un valor especial. Después, lo que ustedes vienen desarrollando allá, pues habla muy bien de cada uno de ustedes y que al escenario real, pues también es como la masificación dentro del fútbol de nuestro país y lo que